que hace prodigios y crece en él va sanando y haciendo el bien, sigue sus pasos, confía en él, todo el que sufre irá hacia él, salud y vida viene a traer, él es Jesús. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas, a todos ustedes, hermanos y hermanas que nos siguen en esta nuestra lección divina, reflexión dominical desde la parroquia San Rafael Arcángel de Calle Blancos, en la pastoral de la comunicación. Hoy tenemos un hermosísimo evangelio, pero antes del evangelio les saludo a ustedes, que Dios les conceda mucha alegría, mucha paz, mucho entusiasmo, y comencemos con la lectura del Santo Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo la gente te empuja y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados.
Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos amigos, qué hermoso evangelio y qué continuidad de lo que el domingo pasado terminábamos de escuchar en la narración. Aquellos hombres salvados de la tempestad, del viento huracanado, que habían visto cómo su barquilla se iba a hundir porque se estaba llenando de agua, al ver lo que había pasado, dice el evangelista, estaban asombrados, atónitos, estaban que no sabían qué es lo que estaba pasando y se preguntaron, ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Antes Jesús les había dicho, porque tienen tan poca fe. Hoy nos encontramos con dos momentos muy importantes en el camino de la fe. Acababa de desembarcar Jesús y mucha gente lo iba siguiendo, lo apretujaban, lo empujaban a la izquierda, a la derecha, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, de tal manera que lo llevaban como en un remolino humano. Y en aquel remolino humano, una mujer urgida, necesitada, una mujer muy enferma, ya tenía 12 años de estar con una enfermedad para ella vergonzosa y además una enfermedad que la podía ir sumiendo en la muerte. Entonces había gastado toda su platita yendo a médicos, a curanderos, a clínicas, al hospital, al seguro social, aquí y allá, y no había logrado nada más que empeorar. Y se da cuenta que en aquella trifulca, en aquel montón de gente, en aquel torbellino humano, en ese ir y venir que va delante de ella, va un hombre del que ha oído antes. Un hombre al que no ha tratado nunca, pero que está segura que ese es el que la va a salvar. Ese que no lo conoce, pero que tiene una gran fe ella de que Él la va a curar. Ese Jesús de Nazaret del que está oyendo, se acerca con mucho temor, con mucho miedo, pero con una gran fuerza interna que le dice, hazlo, hazlo, tócale el borde de su túnica, tócale el borde de su vestido, será suficiente. Este hombre no te va a recetar líquidos, pastillas, ni ungüentos, ni te va a recetar pomadas, no te va a recetar cosas raras. Tócalo y serás sana. Algo internamente la estaba moviendo y la impulsó a tocar el vestido de aquel hombre de Nazaret. Hermosa narración. Al instante quedó sanada. Imaginémonos la alegría, el susto, el miedo, el qué pasó aquí. Tantas preguntas que le vinieron a esa mujer de pronto porque se sintió sanada. 12 años quedaron borrados de un solo golpe por la sanación en la fe que ella tuvo de tocarle el manto. En aquel esfuerzo mínimo que hizo de tocar, no invirtió dinero, no invirtió en pasajes, no invirtió en boletos de avión, no invirtió en tiempo de espera, en filas, hasta la última, después, no. La fe de la mujer la sanó y vino la conversación del Señor.
vino la pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha sido el que me ha tocado? Y los apóstoles, un poco con sorna, un poco mofándose, le dicen, ya estás viendo cómo todo el mundo te apretuja. Unos te tocan, otros te golpean, otros te empujan. Y todavía preguntas quién me ha tocado. Hombre, eso no se hace. Tanta gente. Y sin embargo Jesús vuelve a insistir. Me han tocado y quiero saber quién ha sido. Y aquella mujer se acerca con un gran miedo, con un gran temblor. Ella es una mujer y fue un atrevimiento tocar a un maestro. Una mujer no podía estar en aquel grupo, en aquel caminar de gente, mucho menos tener esa valentía o atrevimiento de llegar a tocar al maestro de Nazaret. Y se arrodilla y le confiesa todo lo que ella sintió, lo que ella hizo y lo que le produjo esa acción. Y las palabras de Jesús son hermosísimas. Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Tu fe te ha curado, hija. No has invertido en dineros conmigo. No te he pedido siquiera que me trajeras un perfumito. No te he pedido nada y tú has venido con toda tu fe y te has donado. Has creído en mí. Te has dicho a ti misma, Él sí puede. Y lo has logrado, mujer. Queda sana. No hay más comentarios. Ya imaginémonos cómo estaría el rum rum, el chismorreo, el chambre de la gente hablando. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste el maestro, la reacción? ¿Te diste cuenta de la mujer? Pero qué grandeza de hombre este, qué poder tiene, cómo la ha sanado. Vamos todos. Y seguía la trifulca, y seguía el caminar, y seguía el apretujamiento. Y ahora viene la segunda escena. Los servidores de Jairo, el de la sinagoga, el que había motivado antes la solicitud a Jesús, el que había pedido, vamos a mi casa porque mi hija está gravemente enferma, está de muerte, vamos para que la toques y la levantes. Llegaron los servidores y le dicen, ya no molestes al maestro. Ya tu hija se murió. Hombres sin fe, incrédulos, hombres que querían que fuera inmediatamente lo que Jesús tenía que hacer. ¿Es ahora o nunca? Y Jesús le dice a Jairo estas palabras tan lindas. No temas, basta que tengas fe. Antes la mujer tuvo fe y sanó. Ahora Jesús le dice a Jairo, basta que tengas fe. Anímate, vamos para allá. Cree en mí, como antes has visto que creyó en mí esa mujer enferma de 12 años. 12 años tiene tu niña, 12 años ha llevado esa mujer enferma y ahora encontró la salud. ¿Cómo no va a encontrar la salud tu hija? Vámonos a tu casa. Y cuando entró les dijo, la niña no está enferma, está dormida nada más. Vamos a verla. Y se reían, se burlaban, se mofaban de él. Y aunque se rieran, Jesús llegó donde la niña, la tomó de la mano y dijo aquellas palabras tan bonitas. Niña, levántate, talita cumi. Niña, levántate. Y la chiquilla de 12 años, una adolescentita, se levantó y empezó a dar vueltas y a caminar y a sonreír porque se sentía aliviada, se sentía curada. La fe de Jairo, la esperanza de Jairo, el papá,
la esperanza de otros más, habían hecho el milagro. Pero allí está Jesús de Nazaret, el Hijo amado del Padre, el que recibió del Padre todo poder para vencer al mal. En el Evangelio de San Lucas, en aquel capítulo 4, cuando dice: he venido a dar la salud a los enfermos, a curar a los ciegos, a anunciar la buena noticia a los pobres, a traer el año de gracia, de liberación para el pueblo de Israel. Este Jesús de Nazaret es el que realiza el milagro, pero antes de realizar el milagro, ha elogiado la fe de la mujer enferma. Ha pedido a Jairo que tenga fe, y mucho más antes les había dicho a sus discípulos: ¿por qué tienen tan poca fe? Queridos amigos y amigas, dice aquí el apóstol San Pedro en la carta primera de San Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 12. Hermanos, ustedes no han visto a Cristo Jesús y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Meta de la fe, alcanzar la salvación. Meta de la fe, tener la vida, tener la curación. Yo he venido para darles vida, para que tengan vida y vida en abundancia, nos dice el Señor Jesús. Y por eso tenemos que tener mucha fe en el que todavía no hemos visto, o en aquel que un día veremos como tal como es, pero que ahora espera que te creamos en Él, que tengamos confianza, que le digamos: tú sí puedes, Señor, creo en ti, realiza en mí estos signos prodigiosos que hiciste con aquella mujer enferma de 12 años, que hiciste con aquella niña de 12 años de edad enfermita. San Pablo nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Aferrarse a lo que se espera. Queridos amigos, ¿cuántos de nosotros nos aferramos a Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros le agarramos de su manto sabiendo que nos va a sanar? ¿Cuántos de nosotros lo abrazamos y nos dejamos abrazar por Él sabiendo que nos está y nos va a regalar gozo cada día, entusiasmo, alegría, que nos va a sacar de la depresión, del desánimo? ¿Para qué más barbitúricos? ¿Para qué tanto Lexotan que se toman? ¿Para qué tantos ingredientes que dañan al cuerpo con tal de liberarse de las depresiones? Cristo Jesús nos abraza y nos dice: vive, vive con alegría, entusiasmate por mí, ten fe, mantente valiente, pero cree en mí. La Iglesia Católica en su catecismo dice lo siguiente: la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de fe. Adherirnos a Cristo Jesús. ¿Cuánta plata gastaría aquella mujer? 12 años visitando curanderos, 12 años visitando médicos, 12 años visitando clínicas, enfermeras, enfermeros,
le decían, doña fulana, vaya donde fulano, vaya aquí, vaya allá, visite a aquel que es famoso. Y todos le recetaban, tómese estas aguas, estas patas de sapo metidas aquí, mire estas hierbas de culantro añejo, tómeselas, mire esto, tome estas píldoras. ¿Cuánto no le recetaron para curarse? Hasta que encontró dentro de ella la adhesión, el compromiso de amor. Encontró al amado que la iba a dar el abrazo de felicidad curándola, a Jesús de Nazaret. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar esas frases de labios del Señor Jesús? Tenemos que ir cortando con una buena tijera, con un buen cuchillo afiladísimo, con una buena gilet, tantas ataduras que nos hemos ido creando. Uno de estos días me decía una señora, padre, me he gastado 2 millones de colones yendo a un curandero y no estoy curada. Y entonces, cabeza de alcornoque, le diría algún español, vacío tu cerebro, no tienes nada dentro. ¿Por qué no llenas tu corazón de Cristo Jesús y lo buscas y te arrodillas y lo tocas y crees en Él, que Él te va a sanar? Me van a decir ahora muchos, ay padre, pero está haciéndole la contra a los curanderos, le está haciendo la contra a la Pfizer, le está haciendo la contra a la Johnson & Johnson. No, no le estoy haciendo la contra a ninguno. Lo que es justo. Al César lo que es del César. A los sabios honor y alabanza, porque van creando medicamentos que curan. Pero a los embusteros, a los curanderos, a los que le roban 1 millón, 2 millones, 3 millones, 1 año, 2 años, 12 años, y no la curaron, sino que la mandaron peor. A eso sí les haremos la contra siempre, y a nuestra falta de fe, la contra también. Creamos en el que nos puede ayudar, Cristo Jesús. No es un apego tonto. Termina aquí una de los resúmenes del Catecismo de la Iglesia Católica. Creer es un acto humano consciente y libre que corresponde a la dignidad de la persona humana. Un acto humano consciente y libre. Esto es lo que tenemos que hacer porque es parte de nuestra dignidad. Creer. Nadie nos puede decir, no seas tonto, no seas tonta, no creas, ese Jesús no te va a salvar. Y nos van sacando la lanita, la platita, los coloncitos, los dolarcitos, los euritos. Creamos en el Señor como la mujer y escuchemos de Jesús la frase, hija, hijo, tu fe te ha salvado. Y como a Jairo, basta que tengas fe. Que el Señor nos diga eso. Y voy a terminar, queridos hermanos, con la oración colecta de este domingo que estamos reflexionando. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con todos ustedes.